Buen día. La siguiente presentación que verán a continuación fue desarrollada por alumnos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para el curso Operaciones y Procesos 2020, donde se hablará sobre una de las propiedades de las partículas, el contenido de humedad. ¿Qué es el contenido de humedad? El contenido de humedad es la cantidad de agua en una unidad de masa de un producto determinado, como polvo a granel. Esta es expresada como porcentaje o fracción masa-peso. ¿Por qué es importante medir el contenido de humedad? Medir el contenido de humedad cumple un papel clave en todos los aspectos del manejo general de un material, debido a que el nivel de humedad puede influir en gran medida en su cohesión, adhesión, fluidez, plasticidad, entre otros, ya que si el contenido de humedad es excesivo o deficiente en un producto, puede afectar negativamente sus propiedades. El trabajo tiene como objetivos determinar el contenido de humedad en partículas de papaya de diferentes tamaños y evaluar el impacto del contenido de humedad en las propiedades de cohesión, fluidez, adhesión y plasticidad. Determinación del contenido de humedad. En este experimento se hallará el contenido de humedad para dos muestras de papaya de diferente tamaño y se comparará el tiempo que tardan en secar. Los materiales a utilizar son una balanza digital SF400, un horno microondas sencillo LG MS0741F, un recipiente y 80 gramos de papaya. El procedimiento es el siguiente. Las muestras de papaya se secarán en un horno microondas por 30 segundos, para luego pesarlas y anotar su peso. Este proceso se repetirá hasta obtener dos pesos iguales. Resultados. Se calcularon los contenidos de humedad para cada muestra, dando como resultado un 85% de humedad para ambas. Este gráfico muestra el proceso de secado para las dos muestras. Se puede observar que la muestra de cubos de 2 centímetros tarda más tiempo en secarse que la muestra de cubos de 1 centímetro. Los resultados de la curva de secado obtenidos se corresponden con la teoría de la guía sobre conceptos de secado de la Facultad de Ingeniería de Alimentos de la UNAM, donde se menciona que a un mayor área superficial corresponde un menor tiempo de secado. La idea del horno microondas para el proceso de secado fue tomada de un artículo en el cual se utilizaba este tipo de horno para determinar el contenido de humedad en muestras de yuca, ñame y plátano, concluyendo que es posible utilizar el horno microondas como un método rápido para la determinación de humedad. Se utilizó un recipiente de plástico, un embudo de botella plástica, un spray y 4 muestras de arena fina. La muestra 1 de arena seca la dejamos caer a través de este embudo. A la muestra 2 se le añadió 2,5 mililitros de agua usando este spray. A la muestra 3 se aplicó 5 mililitros de agua y lo dejamos caer por el embudo. Finalmente, la muestra 4 contenía 7,5 mililitros de agua y tal y como los casos anteriores la dejamos caer. Lo que se obtuvo en la primera muestra de arena fina seca fue un flujo libre. En la muestra 2, que ya contenía cierta humedad, el flujo fue menor comparado con el caso anterior. Al dejar caer la tercera muestra, ya se observa un flujo débil. Finalmente, en la cuarta muestra tenemos que ya hay demasiada humedad, por lo que queda retenida casi toda la muestra. El método empleado fue el flujo a través de un orificio. Como menciona el libro de Vilajato, este procedimiento mide la facilidad con la que un sólido se pone en movimiento, además de ser sencillo. Y como podemos concluir del libro de Lozano, al ir aumentando la humedad, se irá disminuyendo el flujo del material particular, hecho que ocurre en este experimento. Otro de los resultados esperados al añadir una cantidad de agua, aumentando así el contenido de humedad de la arena seca, fue la unión de las partículas para formar aglomerados, como se observa en la tercera imagen. Para comprender mejor, adicionalmente se le deja una esquematización del proceso de unión de las partículas. Y para corroborar esta demostración se comparó con otro resultado evidenciado en el proceso de granulación con carbonato cálcico del proyecto mostrado en la primera imagen, en el cual emplearon también la humedad como método para aumentar el tamaño de grano de las partículas, por ser considerado como el proceso más simple de aglomeración. Además, permitió confirmar que la aglomeración de la arena se debió gracias a las fuerzas de cohesión que brindó el agua. Por otra parte, se pone de manifiesto la falta de equipos para el empleo correcto de un método, como la aglomeración por agitación mecánica,
y la dificultad que se obtuvo para el cálculo óptimo de humedad que se debe adicionar a la arena para que se dé una mejor aglomeración. Continuando con el experimento, también se puede observar la característica de adhesión. ¿Pero qué es la adhesión? La adhesión es la unión entre la superficie de distintos cuerpos. Para poder explicar mejor esta característica, se cita el libro de Villajato, donde se menciona dos propiedades de adhesión. La primera propiedad nos menciona que la adhesión es directamente proporcional al contenido de humedad, mientras que la segunda propiedad nos menciona que a una excesiva humedad la adhesión tiende a bajar. Por ello, en la primera muestra con arena seca se puede apreciar que no se adhiere a la superficie del embudo, pero mediante vamos agregando agua, o sea contenido de humedad, por ejemplo en la muestra número 3 se observa la adherencia de arena con la del embudo. Esto nos confirma la primera propiedad, que si añadimos contenido de humedad va a haber mucho más adherencia entre la superficie de distintos cuerpos. Mientras que en la cuarta muestra, al agregar un excesivo contenido de humedad, se logra ver que no se adhiere la superficie de la arena con la del embudo, entonces se cumple la segunda propiedad, que a un excesivo contenido de humedad la adhesión tiende a disminuir. Este último experimento consiste en evaluar la influencia del contenido de humedad en la propiedad plástica de la plastilina, es decir, que ésta sea capaz de deformarse de manera permanente e irreversible. Se usó el equipo de microondas, un frasco, un pilón, 2 platos de porcelanas y 96 bolitas de plastilina de 6 colores diferentes, de las cuales se tomó 4 muestras de 24 bolitas. Las muestras se introdujeron en un frasco y se les aplicó fuerza mediante el pilón, con la diferencia que la muestra A se trabajó en su estado natural y las muestras B, C y D se secaron en microondas por tiempos de 30 segundos, 1 minuto y 2 minutos respectivamente. Nuestros resultados evidenciaron que la plasticidad de la plastilina está relacionado con la formación de películas de agua alrededor de sus partículas, que tiende a mantenerlas unidas formando un todo continuo. Un claro ejemplo es la muestra A, y que depende del espesor de la envoltura acuosa para permitir a las partículas deslizarse entre sí cuando se les somete a una fuerza. En este caso se utilizó el pilón. Y a medida que el contenido de humedad se reduce mediante el proceso de secado, la propiedad plástica de la plastilina desaparece, como se observa en las muestras B, C y D. Confirmando la teoría de membrana tensa propuesta por Norton, quien dice que la máxima plasticidad se consigue cuando la proporción de agua es la justa para llenar la red de estrechos capilares que quedan entre las partículas individuales de una masa de arcilla, formando una membrana tensa que las mantiene unidas. Por lo tanto, se puede decir que el contenido de humedad ejerce una marcada influencia en la plasticidad tanto de la arcilla como la de la plastilina. Se concluyó que la velocidad a la cual se pierde la humedad en diferentes tamaños de muestra es más rápida cuando se tiene un mayor área superficial y más lenta cuando se tiene un menor área superficial. Además, se determinó que la influencia del contenido de humedad favorece la cohesión entre partículas y la plasticidad. Favorece la adhesión siempre que el contenido de humedad no sea excesivo y disminuye la fluidez.